Hola a todos, buenas tardes. Bueno, ante todo, muy conmovida con las palabras de Mempo. Se dice fácil, ¿no? Pero 30 años de trabajo, de lucha, de concientización y de profunda conciencia. Agradezco mucho esta invitación que me honra, este espacio de resistencia donde cabe un foro. Hace unos años, muchas gracias a Natalia, a Adela, a Mempo, por supuesto, y a todo el enorme equipo que trabaja en la organización de este foro y en la fundación. Hace unos años me invitaron y estuve también aquí dando una conferencia que la había titulado Leer Derecho de Todos. Y esta vez le he dado como una vuelta, pensar derecho de todos. ¿Qué se supone que nos hace humanos? El napolitano Giambattista Vico, allá por el 1700, supo decir que hay 3 cosas con las que comienza la humanidad: las tumbas, las bodas y los templos. Lo que es decir, honrar a los muertos, dar juramento, prometerse y venerar un espacio sagrado, algo más grande que nosotros, que no se debe ni se puede mancillar. Hace ya unos cuantos años el gran Antonio Cándido, en El Derecho a la Literatura, decía que así como todos soñamos todas las noches, nadie es capaz de pasar las 24 horas del día sin tener algún momento de entrega al universo fabulesco. Durante la vigilia, la creación ficcional o poética, que es el resorte de la literatura en todos sus niveles y modalidades, está presente en cada uno de nosotros, seamos analfabetos o eruditos, en la forma de anécdotas, de historias, de noticias policiales, de cuentos y canciones populares. Ahora bien, dice él, si nadie puede pasar 24 horas sin sumergirse en el universo de la ficción, la literatura, en su sentido más amplio, parece corresponder a una necesidad universal que es necesario satisfacer y cuya satisfacción produce y constituye un derecho. Los relatos ocupan un papel ordenador sobre nuestra mente y nuestros sentimientos y nos permiten una mejor visión de mundo. Esto ocurre tanto con las grandes obras literarias como con las formas más simples, como las coplas, los proverbios o las fábulas, que sintetizan experiencias humanas. El caos originario, el material bruto a partir del cual nace una forma, adquiere por vía del relato un orden singular, único, y por eso nuestro caos interior al leer o escuchar relatos también se ordena en busca de sentido. Leer ficción no es solo un ejercicio de entretenimiento, es una forma poderosa de ampliar nuestra comprensión del mundo y de quienes nos rodean. Como dice Daniel Moyano en 3 golpes de timbal, las palabras sacan a las cosas del olvido y las ponen en el tiempo. Sin ellas desaparecerían. Los cóndores, por ejemplo, caerían a mitad del vuelo. Por eso cada vez que escucho el aleteo con que estas grandes aves se lanzan al espacio, digo cuidadosamente cóndor, de modo que suenen bien todas sus letras, para que la palabra, además de las alas, ayude a sostenerlo. Explica en un programa de radio el conocido médico cordobés Carlos Pressman: una persona se despierta de madrugada, le duele la garganta, consulta al chat GPT, el chat le pide que abra la boca, se saque una foto con el celular, le dice que tiene una angina estreptocócica, que tome tal o cual medicamento y hasta puede que le mande la receta. Para esa misma patología, esa persona tiene que pedir turno en un servicio hospitalario, trasladarse, esperar 2 o 3 horas para que el médico le diga algo similar y lo despache en unos minutos. La inteligencia artificial, dice, va a transformar la práctica de los seres humanos en general. Está muy claro todo lo que brinda, pero no lo que nos quita.
En una investigación reciente se armaron 3 grupos de personas. A un grupo le pidieron que redactara una historia con inteligencia artificial, a otro consultando en Google u otras plataformas de Internet, y a un tercer grupo que redactara una historia a mano y en papel. Después les hicieron preguntas. Los del primer grupo habían olvidado el 80% del texto producido, los del segundo grupo el 20% y los del tercer grupo se acordaban de todo. Mientras les hacían un electroencefalograma de alta densidad. Los que habían escrito a mano y en papel utilizaban todo el cerebro. Los que habían hecho el texto con inteligencia artificial usaban solo una parte. Se llama sedentarismo cognitivo cuando alguien lo hace por mí, cuando yo delego pensar y le cedo esa potencialidad a la inteligencia artificial. Se van a venir gimnasios de la cabeza, dice el doctor Pressman. En el cotidiano vamos a utilizar la inteligencia artificial, pero vamos a tener que ir a gimnasios cerebrales para no perder la capacidad de pensar, la función cognitiva que nos hace humanos, y cierra con esta frase: el territorio de disputa hoy en la salud es el lenguaje. La investigadora Flavia Costa alerta sobre el debilitamiento cognitivo que produce o puede producir la inteligencia artificial, y ya hay escuelas que han implementado una política libre de celulares donde los estudiantes deben guardar sus teléfonos en fundas que no pueden abrir hasta que termine el día escolar. La medida, que también se practica en recreos y almuerzos, busca mejorar la concentración y la convivencia. La crisis que atravesamos se debe en gran medida al hecho de que lo que hacemos con las tecnologías, dice ella, no nos deja pensar en lo que las tecnologías hacen con nosotros. Los desarrollos actuales muestran que nos enfrentamos a una serie de peligros que ya no podemos desconocer, dice. Y dice también que la relación entre el sujeto y la máquina conduce a un efecto de deshumanización. La guerra cibernética, los ataques a personas e instituciones, los atentados contra los valores democráticos, la violencia ejercida sin que los gobiernos ni las compañías se muestren interesados en un mínimo control, son una pequeña parte de la realidad en la que estamos cautivos. En el último día de su vida, un adolescente autodenominado Sewell Setzer III tomó su teléfono para escribirle a su amiga más íntima un chatbot creado mediante inteligencia artificial llamado Daenerys Targaryen, que es, me explican, un personaje de la serie Juego de Tronos. Escribió: «Te extraño, hermanita». Y el chatbot contestó: «Yo también, mi dulce hermano». A los 14 años, este muchachito de Florida llevaba meses hablando con chatbots fabricados por una aplicación que les permite a los usuarios crear sus propios personajes con quienes conversar, ya que puede añadírsele una voz. Sewell sabía que no había un ser humano del otro lado de la pantalla respondiéndole. Además, la compañía advierte en todos los chats que los personajes no son reales. Pero un día Sewell le escribió al chatbot que a veces pensaba en matarse. El chatbot le respondió: «No permitiré que te hagas daño, me moriría si te perdiese». Sewell dijo: «Entonces tal vez podemos morir juntos». El chat respondió: «Por favor, vuelve a mí tan pronto como puedas, amor mío». Son las traducciones que encontré, ¿no? El chat respondió: «Por favor, vuelve a mí tan pronto como puedas, amor mío». Después de ese intercambio, Sewell colgó el teléfono y se pegó un tiro con la pistola de su padre. ¿Qué es una persona real? Las personas tienen un cuerpo, y el chatbot que enamoró a Sewell, hasta donde sabemos, es una amada sin cuerpo, sin vida, muerta. Claro que la historia de Sewell no es la habitual en los usuarios de estas aplicaciones. Millones de jóvenes las usan sin confundir el principio de realidad. Pero algunos, como Sewell, sí se confunden, dice Kevin Roose en un artículo para el New York Times que se llama «¿Se puede culpar a la inteligencia artificial por la muerte de un adolescente?». La mente humana no es como el ChatGPT u otros, una máquina glotona de cientos de terabytes
de datos para dar la respuesta más probable a una pregunta. La mente humana es un sistema sorprendentemente eficiente y elegante que, operando con una cantidad limitada de información, intenta crear explicaciones, escribió Noam Chomsky en el New York Times el 8 de marzo de 2023. Dejemos de llamarla, dice él, inteligencia artificial y llamémosla por lo que es y hace, un software que copia, alterando lo suficiente como para escapar de las leyes de derecho de autor. El profesor Javier Navascués, catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de Navarra, relata una experiencia que hizo con sus estudiantes en torno al escritor mexicano Juan Rulfo. Dice, primero leímos atentamente un cuento de Rulfo, después pedí a los estudiantes que fueran diciéndome las principales características del escritor y yo las escribí en la pizarra. Por último, le pedí allí mismo al ChatGPT que me escribiera un texto imitando el estilo de Rulfo. Así fue apareciendo en la pantalla una historia con piedras, sol abrasador, casas desoladas, polvo en los caminos, un tal Pedro que daba vueltas por ahí. Lo interesante es que aparecía mucho de lo que encontramos leyendo a Rulfo, solo que sin ningún tipo de ambigüedad explícito, tan evidente, tan obvio, que palidecía frente a lo que habíamos leído minutos antes. Ni ironía, ni doble sentido, ni música de la lengua. Frente al original, las asociaciones eran torpes y la cadencia de la lengua deficiente. Cuando le pedí al chat que lo mejorara, lo empeoró. El texto era aún más explicativo. ¿Se han fijado que Rulfo nunca dice las cosas así directamente? Les dije a los estudiantes. Eso es la literatura. La literatura muestra y sugiere. No te pone las ideas a la cara. En cambio, el chat explica todo. Tiene un discurso bondadoso porque pretende adular a su cliente. Cuando me despedí de él, le dije, no has entendido nada. Y él me respondió que lamentaba haberme fallado. Últimamente leemos mucho acerca de las enormes posibilidades de la inteligencia artificial para realizar infinitas tareas, dice el profesor. Me parece que al menos los profesores de literatura vemos que puede ser muy útil a la hora de valorar qué es valioso y qué no lo es en un texto. Por eso mismo ha sido interesante confrontar con el chat. La falta de ambigüedad, el balbuceo, la duda. Los vencedores no dudan es el título de un libro de cuentos del recordado Andrés Rivera. En cambio, el arte duda y nos hace dudar. Los sistemas autoritarios jamás se equivocan, porque para equivocarse uno tiene que aceptar que no es autoridad, tiene que aceptar que no es el dueño de la verdad. La ignorancia es la enfermedad de nuestro tiempo, dice el filósofo español Emilio Lledó en una entrevista. Igual que hay una crisis económica, hay una crisis mental y hay una crisis de juicio, de criterio. Cito, lo he dicho varias veces, la economía es muy importante, qué duda cabe, como lo es la salud, pero lo verdaderamente productivo, incluso en cuanto a riqueza material, es la capacidad de inventar y de crear. Fin de la cita. Resumiendo, yo soy un obseso de la educación como creadora de libertad. Creo que es la clave de todo. Si tuviera que diagnosticar una enfermedad de nuestro tiempo, diría que es la ignorancia, dice un poco más adelante, la poca reflexión y el descuido del lenguaje. Pero sobre todo, la ignorancia y lo atrevida que es. La ignorancia es una desgracia, como lo es la indecencia. El problema es que el indecente y el ignorante muchas veces nos gobiernan. En una charla llamada A Scuola di Meraviglia, cos'è un maestro, Massimo Recalcati escarba en los síntomas del malestar contemporáneo y concluye que la escuela es la única vacuna que nos queda para resistir a las tentaciones de nuestro tiempo, que son el nihilismo, la depredación, la explotación, la imposición de unos sobre otros. Recalcati, que pertenece a la tradición pedagógica de Reggio Emilia, la región donde desarrolló experiencias y reflexiones el gran Gianni Rodari, sostiene que los colegios enseñan
que no existe una sola manera de estar en el mundo y fomentan el pluralismo y la multiplicidad de formas de usar la lengua en una época donde se quieren imponer lenguajes únicos. Es una cita suya. Amo la escuela porque su tarea es precisamente hacer posible el futuro, dice, y relaciona la crisis actual con la transmisión de la ley, o mejor dicho, con su ausencia. La ley es lo que inscribe en el corazón que no todo es posible, el sentimiento de lo imposible. Los adolescentes tienen que encontrar su deseo, el fuego que encienda su vida, pero solo se puede llegar a la experiencia del deseo si se tiene grabado el no todo es posible. Los síntomas epidémicos de nuestro tiempo, la toxicomanía, el aislamiento, la dependencia tecnológica, tienen por denominador común la dificultad para desear, la incapacidad para entender que el deseo es el verdadero deber que tenemos para con nosotros mismos. Hay que mostrar al hijo que el deseo no es enemigo de la ley, ni viceversa. Las relaciones que establecemos con nuestro mundo, dice, son muchas veces relaciones de consumo. Consumimos todo cuanto pasa por delante de nuestros ojos. Son tiempos de una toxicomanía que destruye la experiencia. Devoramos, tragamos, nos atragantamos, vomitamos y seguimos. Consumimos todo cuanto pasa por delante de nuestros ojos. Información, entretenimiento, libros, películas, música, política. La vertiginosidad y la euforia en la que estamos metidos nos impiden tomarnos tiempo, ese que se requiere para pensar, elegir, decir que sí, decir que no saber, dudar, balbucear, retroceder, arrepentirnos, retractarnos, desviarnos, perdernos. Tiempos de consumos problemáticos donde la toxicomanía de masas destruye la experiencia. Recalcati se detiene, siguiendo a Didi Huberman y a Pasolini, en la luz de las luciérnagas, esa que ha desaparecido porque se encienden otras luces más fuertes que aniquilan la luz intermitente de las luciérnagas. Luces artificiales, las potentes luces de la tecnología, las de la agitación mortífera de las pantallas, y entonces desaparece la alternancia, esa que se necesita para que algo del deseo aparezca. Aprender a pensar es una de las aspiraciones más hermosas y enigmáticas de las aulas, dice Marcelo Persia en un texto llamado Darse a la clase. Y Pillon Rivière sostiene que se aprende a pensar en grupo, teniendo con quienes pensar eso que podemos llegar a pensar. Y en cuanto a los libros, no solo se lee para saber, sino para tener algo que contar. Se lee imaginando lo que hemos leído en palabras que encienden las ganas de pensar y de hacernos preguntas. Tal vez enseñar no sea otra cosa que sensibilizar, azuzar la curiosidad, invitar a sentir y pensar junto a otros qué nos pasa. Pensar, relacionar. Jacques Rancière, en El maestro ignorante, nos dice que la única inteligencia que sirve es la de poder relacionar una cosa con otra, que la inteligencia es la capacidad de establecer conexiones entre diferentes elementos o ideas, dice, y considera cuál era el medio para esta enseñanza universal, aprender cualquier cosa y relacionar todo el resto con ella. A propósito de eso, quiero compartir con ustedes el relato de una experiencia de clase del profesor, es también escritor, Andrés Obico. Yo no sabía que Andrés iba a estar acá cuando escribí esto, cuyas magníficas experiencias en aula, sus crónicas como profesor de tecnología en una escuela primaria de la Paternal Profunda, he seguido devotamente en las redes. La que les comparto es con alumnos de 6º grado, una clase sobre el 9 de julio. Vemos y analizamos un facsímil del Acta de la Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Nos damos cuenta de que no está escrita con pluma, sino que está hecha en una imprenta, porque lo dice ahí abajo y porque las letras son parejitas. El profe cuenta que la imprenta la inventó un señor alemán que se llamó Gutenberg y que tardó como 5 años porque quería que sus Biblias impresas se parecieran a las hechas a mano, no como los libros de ahora.
Pero lo importante del Acta de la Independencia, chicos, es esta parte que dice que quieren cortar los lazos violentos que la unen al Reino de España y a su rey. Y más acá, fíjense, dice que la van a publicar para que todos se enteren, pero como casi nadie sabía leer, imprimen 3.000 ejemplares que los va a distribuir Belgrano, que fue el que consiguió la imprenta que usaron. La va a repartir por todos los pueblos y ciudades para que los lean proclamadores en plazas y en iglesias. Y ven, se imprimió en 3 idiomas. ¿Ven, chicos? Acá tengo fotocopias de tamaño real. Esta es en español, esta en quechua y esta otra en aymara. Y los estudiantes que quieren leerlas y empiezan como Champoleones con su piedra de Roseta y varios cuentan que abuelos de ellos hablan aymara y otros hablan quechua. Y él, el alumno que el profe hubiera querido ser, dice, mis papás hablan aymara y entonces llévale por favor la fotocopia a ver si la traducción está bien. Y J, que dice que sus abuelos y sus tías hablan guaraní y que la semana que viene va a verlos a Paraguay. Y entonces llévale esta Acta de la Independencia en español y pedile si te la pueden traducir al guaraní. Y J pregunta si le voy a poner nota por eso. No, pero si lo traducen al guaraní, vamos a ser la única escuela que tiene el Acta de la Independencia en 4 idiomas. Y a él le parece bien y a los demás también. Relacionar o no relacionar, esa es la cuestión. En marzo de 2001, el grupo de artivismo cordobés Urbomaquia realizó varias acciones en la esfera pública. En una de ellas, una persona subía a un ómnibus urbano en hora pico y pedía permiso a los pasajeros para tapar las ventanillas con papel y cinta de enmascarar. Iba fila por fila de asientos, concentrada en su labor, y los pasajeros permitieron que se tapara la ventanilla sin preguntar ni preguntarse por qué razón hacía eso, por qué se tomaba esa atribución. A 20 años de aquellas acciones e intervenciones, sus integrantes siguen preguntándose cómo volver protagonista el espacio público, cómo sacar a la luz aquellos acontecimientos que le dan sustento a la memoria para pensar el presente. Víctor Klemperer, que llevó un diario de 5.000 páginas observando la degradación de la lengua alemana durante el nazismo, registra esa degradación en los neologismos, palabras o expresiones que se ponen de moda, grandilocuencia, supresión de los límites acerca de lo que y cómo se puede decir, los superlativos, la necesidad de superar la violencia de la lengua cada vez más hasta el absurdo, los insultos, la desvergüenza de las mentiras, porque son pocas, cada vez menos, las personas que las ponen en entredicho. Repeticiones, referencia a lo mesiático, una lengua pobre, fijada en el sentido literal de las palabras, no distinción entre lenguaje hablado y escrito, porque todo es pura apelación, arenga, incitación de un orador que grita de manera espasmódica, que acalla a gritos a los adversarios. No hay serenidad ni musicalidad en la voz, ni en el ritmo de las frases, sino burdos latigazos dirigidos contra los otros, pasando por la ira, la impotencia y la desesperación. Todo eso ve Klemperer en la lengua alemana durante los años del nazismo. Klemperer se pregunta cómo pudo alguien, de manera lesiva para la lengua, cautivar a las masas durante un periodo tan largo. También se lo preguntaba unos siglos antes Etienne de la Boétie. Lo inconcebible no es ya solo que un hombre humille a tantos, sino que el pueblo se someta cuando sería suficiente con no darle nada, porque los tiranos no tienen más fuerza que la que les otorgamos. Si nosotros dejamos de creerle, se va el tirano, decía Etienne de la Boétie en su discurso sobre la servidumbre voluntaria que escribió en 1552 o 1553, cuando tenía apenas 18 años. ¿Cómo pudo? ¿Cómo puede eso suceder? El signo de interrogación es el más importante de los signos de nuestra lengua. Nos obliga a pensar. El que no se hace preguntas no puede pensar. Si pensamos, podemos equivocarnos. Por eso podemos inventar, porque quien no se puede equivocar tampoco puede crear. Hablando de preguntas, persiste en mí
esa pregunta ya de toda una vida. ¿Para qué sirve la literatura? No sirve en el sentido automático para nada, dice Carl Sagan. Un libro, míralo y escucharás la voz de otra persona, tal vez alguien que ha estado muerto durante miles de años. A lo largo de milenios el autor te ha estado hablando clara y silenciosamente a ti. La escritura es quizá el mayor de los inventos humanos, une a personas de tiempos lejanos que nunca se han conocido. Los libros rompen las cadenas del tiempo, hacen magia. Los relatos le permiten a la humanidad transmutar la vida en experiencias, lo crudo en cocido, dar forma a una leyenda que se comparte en comunidad, porque aunque por lo general leemos solos, mientras leemos entramos en comunión con otras mentes. En La crisis de la narración, Byung-Chul Han revisita el texto fundante de Walter Benjamin sobre el narrador, donde éste diferencia narración de información. Si Benjamin postula eso a principios del siglo XX, Han lo trae al presente para analizar cómo se ha complejizado esa tendencia en la sociedad de consumo. La narración produce comunidad, dicen uno y otro. Entrelaza vínculos, refuerza una conciencia colectiva y su espíritu se pierde entre las informaciones que convierten a los individuos en consumidores. Hoy la información es de una exposición pornográfica, mientras que narrar es sugerir, indagar, provocar, tener una experiencia con la lengua que no se traduce a fórmulas, que interroga y trama complejidades. En la sociedad de la transparencia están en crisis tanto la narración como la intimidad, dice Han. Y para ir cerrando, el arte, la literatura como una de sus experiencias, no es una panacea ni transforma al mundo en un Edén, claro está, pero aviva la mirada ética, alimenta nuestro imaginario, permite avisorar potenciales futuros, ojalá para evitarlos o para sostenerlos. En eso consiste su dimensión política. Ahora que se usa vivir solos, sin causa y sin patria, empleados y patrones de nosotros mismos, comprobamos que lo viejo todavía funciona. Leer en papel, leer juntos, dar de leer en un aula, compartir lo que emociona, hacerlo en voz alta, dar tiempos y espacios para las preguntas, para la duda, para el silencio, un silencio tan difícil de encontrar. En su poema del cisne, Mary Oliver se pregunta si ya hemos cambiado de vida. Tal vez también ella piensa en una vida basada en algunas palabras cuyo peso no debiéramos olvidar. Palabras como compromiso, responsabilidad, bondad, deseo de vivir para algo más grande que nosotros, para hacer algo por y con otros. Una vida arraigada en la que haya algo que conservar, algo que cuidar, algo por defender, porque, como dice Hellman en su poema Costumbres, no es para quedarnos en casa que hacemos una casa, no es para quedarnos en el amor que amamos y no morimos para morir. Tenemos sed y paciencias de animal. Muchas gracias.